Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Daniel Huerta Sarmiento. Voy a hablarles de una pregunta que atraviesa toda la función pública colombiana y es ¿qué pasa cuando el Estado le pone a un contrato de prestación de servicios el nombre de contratista? Pero en la práctica trata a esta persona como si fuera un empleado más. Para iniciar, respondiendo a esta pregunta, analizaré la sentencia unificada eh, 025 de 2021 del Consejo de Estado de la sección segunda del 9 de septiembre del año 2021 bajo el radicado 0500012333 2013 01 14301 con ponencia del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas, donde habla puntualmente del caso de Luz Marina, de Gloria Luz, perdón, Manco Quirós, que fue una abogada que trabajó por más de 6 años para la personería de Medellín, esto bajo la fachada de sucesivos contratos con el Instituto Tecnológico Metropolitano. Este fallo resulta importante y es bastante relevante porque unifica la jurisprudencia de obligatorio seguimiento para todos los jueces administrativos del país y porque muestra al Consejo de Estado actuando como órgano de cierre eh, y garante de los derechos de los servidores públicos, sin necesidad de recurrir a la acción de tutela. Por eso lo elegí como un buen ejemplo de constitucionalización del trabajo en su triple dimensión: principio esencial, derecho fundamental y responsabilidad social. En la identificación del caso nos damos cuenta que los hechos son contundentes. Casi 6 años entre diciembre del 2005 y noviembre del 2011, la señora Manco Quirós cumplió con las funciones permanentes eh, de la Personería de Medellín: atención a víctimas, proyección de tutelas, verificación de derechos humanos. Trabajaba también así por turnos de 24 horas bajo órdenes directas de quien hacía sus veces de personero delegado, mientras que formalmente figuraba como contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano, entidad que en realidad solo actuó en este caso como intermediaria. Básicamente ella pide que se reconociera la relación laboral y se le pagaran las prestaciones sociales que había dejado de percibir. El Tribunal Administrativo de Antioquia en primera instancia le dio la razón, declaró la nulidad de los actos que le negaban esa relación y condenó a la personería a pagar las prestaciones y los aportes a pensión, a salud, y absolvió al Instituto Tecnológico por falta de legitimación, pues concluyó que este solo había sido un intermediario. Seguido a ello encontramos algo que es importante tener en cuenta acá: son las posiciones litigiosas del conflicto, puesto que acá nos damos cuenta que ambas partes apelaron esa decisión. La demandante pidió que se reconociera un solo vínculo laboral continuo, sin fraccionar el periodo por las breves interrupciones entre contratos, y por su parte la personería de Medellín insistió en que no tenía legitimación por ser demandada, negó que hubiera existido subordinación y habló apenas de una coordinación de actividades, donde alegaba que solo se había demostrado el pago de unos honorarios, no de salarios, además de una prescripción parcial de los derechos más antiguos. Por otro lado, el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, conceptuó a favor de la demandante, consideró probados los tres elementos de todo el contrato de trabajo: subordinación, prestación personal del servicio y remuneración, y pidió declarar asimismo la responsabilidad solidaria del Instituto Tecnológico. Esto por tratarse de una relación entre entidades públicas y no entre particulares. A su vez, podemos acá identificar el problema jurídico y la decisión. El problema jurídico que resolvió la sala fue, primero, si existió una relación laboral encubierta bajo la apariencia de los contratos de prestación de servicios, y segundo, si había presentado prescrito el derecho a reclamar algunos periodos, y tercero,
si procedió o no devolver los aportes a la salud pagados por la contratista. Yo agregaría una pregunta de fondo que es en realidad la que devolvió la unificación, cuál debe ser en general el estándar de temporalidad y continuidad de cualquier contrato estatal de prestación de servicio en Colombia. Siendo así, la sala, podemos entender que la sala informó que sí existió una relación laboral encubierta con la Personería de Medellín, eh, y es allí donde ordenó el pago de las prestaciones sociales conforme al valor pactado en cada contrato. Se mantuvo también allí la exoneración del Instituto Tecnológico, ajustó los periodos y la prescripción, esto con la nueva regla de continuidad, y negó la devolución de los aportes a la salud. La razón de la decisión, la ratio de Sendi, está apoyada en el artículo 53 de la Constitución, la primacía de la realidad sobre las formas, y de allí es de donde se desprenden, o básicamente de donde la sala unifica tres reglas para todo el país. El término estrictamente indispensable, donde la ley 80 de 1993 debe quedar justificado desde los estudios previos y no puede servir para encubrir a funcionarios de manera permanente. Allí aclara o establece o fija en 30 días hábiles el plazo para saber si hay o no una ruptura entre contratos de manera sucesiva y no procede a devolver los aportes a la salud pagados de más. Esto cuando son por recursos parafiscales. Entendiendo esto, como argumentos complementarios, la sala recuerda que la Corte Constitucional ha calificado el uso indiscriminado del contrato de prestación de servicios como una vulneración básicamente sistemática de la Constitución, donde invoca convenios de la OIT sobre el trabajo encubierto y exhorta a la Administración a preferir el empleo de una manera temporal en lugar de este tipo de contratos. Entendiendo esto así, ya para concluir, estoy de acuerdo con el sentido central de esta sentencia. Me parece que es un buen ejemplo de constitucionalización del trabajo, teniendo en cuenta que convierte un principio abstracto en reglas operativas y predecibles, aplicables de inmediato por cualquier juez del país, y porque lo hace en un proceso ordinario, demostrando que la Constitución no solo se defiende por la vía de la tutela. Ahora bien, pongo dos cambios. Primero, revisar las reglas sobre los aportes a la salud. El contratista, si bien es cierto, terminó pagando de más por una simulación contractual que provocó el propio Estado, y el fallo no ofrece ninguna vía de compensación por ese perjuicio causado. Segundo, parece importante dar fuerza vinculante a la exhortación de usar un empleo temporal, porque tal como está es apenas una recomendación sin consecuencia de manera jurídica clara, y es previsible que la práctica abusiva del contrato de prestación de servicios siga repitiéndose de manera constante. Siendo así, pues de una manera definitiva esta sentencia nos deja una enseñanza central. El nombre que la administración le ponga a un contrato no puede ocultar lo que verdaderamente ocurre en la relación del trabajo. Nos basamos en esta oportunidad en el artículo 53 de la Constitución, en donde es una herramienta real de interdicción a la arbitrariedad estatal frente a sus servidores. Y es así también un recordatorio de que el Estado, como cualquier empleador, tiene una responsabilidad social que no puede eludir con formalismos contractuales. Muchas gracias.